buenas tardes a todos. Comenzamos entonces la tercera clase de teoría. Y la idea de hoy es analizar combinaciones lineales. Y voy a colocar acá ideas relacionadas. Profe, una pregunta. Hola. ¿No sería mejor fijar tu pantalla para que en la grabación no salga así en cuadritos? Yo estoy O igual fijando mi sale bien. pantalla. Está fijada mi pantalla. Ah, bueno, ok, gracias. Sí. Ustedes pueden fijar mi pantalla también, para que ustedes vean eso como una pantalla maximizada en el ambiente del Meet. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Okay? Bueno, este es el tema que vamos a discutir hoy. Esencialmente la idea de combinación lineal y algunas cosas que surgen a partir de allí. A modo de repaso, antes de iniciar el tema nuevo, entonces está llegando todavía. ¿Qué fue lo que vimos básicamente hasta ahora? Analizamos el concepto mismo de espacio vectorial, que es un conjunto junto con un cuerpo y operaciones que hacen que estas cosas interactúen. Entonces, estas operaciones satisfacen axiomas. Okay. Vimos ejemplos de esos y después vimos la noción de subespacios de esta estructura. Entonces, un conjunto dentro de este conjunto que a partir de ahora llamaremos conjunto de vectores tiene dos posibilidades interesantes para nosotros. Puede ser un subespacio vectorial. Habíamos visto que la condición de ser subespacio vectorial se reduce a un par de propiedades que hay que analizar. Si el nulo pertenece a F y si F es cerrado. Cerrado para el tipo de operaciones que habíamos visto. Sumar vectores dentro de F y multiplicar vectores de F por escalares. Haciendo esas operaciones no podemos escapar de F. Esas son las condiciones para subespacio vectorial. Después vimos un primo cercano a esto, que es el subespacio afín. ¿Okay? Y dijimos que la condición básica para hacer subespacio afín es que si tenemos dos puntos del conjunto, la recta que contiene esos puntos queda contenida en F. O sea que vamos a decir eso así simplemente como que F contiene las rectas definidas por sus puntos. ¿Ok? Habíamos usado la idea de un plano en R3 para motivar esta caracterización. Y después vimos que en realidad un subespacio afín esencialmente es un subespacio vectorial, solo que está desplazado del origen. Así como en R3 nosotros podemos tener un plano por el origen, eso es un subespacio. Pero si nosotros movemos el plano y lo separamos del origen, deja de ser subespacio, esencialmente porque deja de contener al cero. Pero las propiedades geométricas se mantienen en el plano, que ya sea que pase por el origen o que no. Entonces, para tratar ese tipo de objetos geométricos que no pasan por el origen, pero que tienen las propiedades de linealidad, es que introducimos la idea de subespacio afín. ¿Ok? Y hoy vamos a completar el kit de herramientas para analizar espacios vectoriales mediante la idea de combinaciones lineales. Entonces, un caso particular de este ya estuvimos viendo y vamos a ver dónde fue eso. Entonces, la clase nueva ahora, combinación lineal.
Entonces, para estudiar este concepto necesitamos estar en un espacio vectorial. Entonces vamos a fijar un espacio ahora, vamos a decir sea V, un K, espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, una combinación, vamos a mejorar un poquito eso. Ver un espacio vectorial y vamos a decir también que tenemos un cierto subconjunto en B, ¿okay? Un subconjunto. No le estamos pidiendo a X que sea subespacio de ninguno de estos tipos que están aquí, apenas un pedazo de B, un subconjunto. Entonces decimos que una combinación lineal, este concepto que estamos introduciendo justo ahora, de elementos de X es una expresión de la forma siguiente. A1, B1 más A2, B2 más A sub M, D sub M. Tal que todos los A sub I tienen que ser elementos del cuerpo, o sea que son escalares. Y los B sub I tienen que ser elementos de X. ¿Ok? Es tan simple como eso. O sea que no hay muchas cosas que sepamos hacer en un espacio vectorial hasta el momento. Todo lo que sabemos hacer acá es sumar los elementos de B y multiplicar esos elementos por elementos de K. Y habíamos estudiado un par de subconjuntos especiales dentro de esta estructura y le dimos nombre a esos subconjuntos porque van a ser especiales para nosotros. Y no sabemos hacer muchas más cosas que eso hasta ahora. Entonces ahora arrancamos con un subconjunto dentro de nuestro espacio vectorial y definimos o introducimos la idea de combinación lineal mediante esto que está acá. Vamos a llamar combinación lineal de elementos de X a cualquier cosa que podamos construir de esta manera, donde los A sub I son escalares y los B sub I son vectores, pero no son cualquier vector, son vectores que están en X. ¿Okay? Porque estamos queriendo hacer la combinación lineal de elementos de X. ¿Cierto? Pequeña observación sobre terminología. Si X llega a ser igual a B, ¿okay? Es una posibilidad, yo no estoy prohibiendo esa igualdad acá. Si tenemos una situación en que nuestro subconjunto es todo el espacio B, normalmente vamos a decir combinación lineal nomás. No hace falta decir de elementos de X, puesto que estamos considerando lo máximo que podemos tomar, que es B. Entonces, si X igual a B, decimos simplemente combinación lineal. ¿Está claro? Es solo cuestión de terminología para entender con más claridad cuando nos queremos referir a una expresión de este tipo donde somos exigentes en que los de sub i pertenezcan a un cierto subconjunto, o si no tenemos esa exigencia porque estamos permitiendo que x sea igual a b. Entonces no nos interesa, o sea, todo lo que queremos en ese caso es que los b sub i sean elementos de b. No hace falta hacer más mención a eso. Es apenas terminología, ¿sí? Ok, entonces, ejemplos. Supongamos que tomamos este espacio vectorial, ¿ok? Con operaciones de suma de funciones, producto por escalar que ya habíamos analizado.
Y vamos a suponer que X sea el conjunto X, vamos a usar T como variable. ¿Cierto? Estamos en un cierto conjunto acá. Estamos siguiendo hasta acá. Todas estas son funciones que van de R a R. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Bueno, como acá yo no estoy escribiendo, pero ya habíamos estudiado este ejemplo, el cuerpo subyacente aquí es R, o sea que estamos con K igual a R. Entonces una combinación lineal de elementos de este conjunto X, por ejemplo, podría ser el 3e a la t más 2 sin t. ¿Ok? Por ejemplo, 2 más 3i sin t más 2 cos t no es una combinación lineal de elementos de X. ¿Por qué? ¿Alguien puede ver por qué no es? Porque vos tomaste los reales nomás y ahí hay un número complejo. Excelente, ahí está, sí. Somos rigurosos con lo que pedimos acá. Los A sub i, que son los coeficientes, vamos a llamar, darle nombre entonces a estos escalares que están en mi expresión, tienen que ser escalares del cuerpo que yo estoy considerando. Aquí el cuerpo es R. Entonces, este personaje no tiene vela en este entierro. A pesar de que los B sub i, seno y coseno, están jugando acá el papel de los B sub i. Ellos sí pertenecen al conjunto que yo elegí. Pero los escalares no satisfacen lo que queremos. ¿Cierto? Y fíjense que este de acá sí es una combinación lineal de elementos de X. Justamente la definición a mí no me obligan a tomar todos los elementos que están en X. ¿Sí? Solamente se me pide que todos los que yo tome sean elementos de X. Como en este caso. E a la t y seno están en X. Otro ejemplo que no es combinación lineal de elementos de X podría ser este. 2 tangente de t más 3 seno de t. Esto que está acá no es una combinación lineal de elementos de esta x. ¿Por qué? Porque tangente no es seno ni coseno, es una función que sale entre los dos, puede ser. Es una función que no está en este conjunto. Ni siquiera me interesa cómo se define esto. No está en el conjunto fin de la historia. Para hacer una combinación lineal de elementos de X, yo estoy obligado a que los vectores que yo estoy combinando sean elementos del conjunto que estoy considerando. ¿Cierto? Ni siquiera, en este caso, ni siquiera es una combinación lineal en el espacio completo, porque esta función, y ahí sí nos interesa conocer, esta función no está definida de R a R. ¿Ok? O sea que tangente de t no pertenece a este espacio que está acá. ¿Cierto? Es una sutileza que no voy a entrar a detallar ahora, pero nuestro espacio vectorial es un cierto conjunto de funciones que tienen un dominio bien especificado y un codominio bien especificado. Cualquier cosa, por más que sea una función de algún lugar a algún lugar, si su dominio no es el que se especifica acá, entonces no es elemento de este espacio. A pesar de que esta expresión tenga perfecto sentido en algún otro espacio. Si yo sé multiplicar tangente de por 2, si yo tomo t con un valor apropiado para que yo pueda calcular el tangente de t, entonces esto tiene sentido. Pero simplemente que no es algo que está en el espacio que yo estoy trabajando. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Todo bien, profe. ¿Ok? Esa es simplemente la idea de combinación lineal. Una observación, tal vez, que viene al caso, es que en la expresión hay algún
Micrófono activado por ahí. En la expresión A1B1 más A2B2 más AMBM, ¿ok? Está implícito eso, pero voy a ser más explícito acá, para que no haya duda. La M que está acá, M, tiene que ser un número natural. En particular, voy a poner acá, eso significa finito. ¿Ok? Eh, ok. ¿Me están viendo bien o estoy muy borroso ahora? Yo veo bien, profe. Ok. Repita Yo tal veo vez. bien también, profe. Gracias. Esta, tal vez la parte más relevante sobre esta expresión para que sea una combinación lineal, por lo menos la que queremos estudiar nosotros, es que tenemos que considerar un número finito acá. O sea que no vamos a permitir, por decirlo así, no vamos a, mejor dicho, no vamos a llamar combinación lineal a cosas como sumatoria de i igual a 1 a infinito de AI por BI. ¿Ok? Esto si yo escribo en forma más extensa sería A1B1 más A2B2 más AMBM, pero continúo. ¿Sí? Sería una serie. Estas cosas ustedes ya estudiaron en cálculo, por lo menos cuando los sumandos son números reales. ¿Cierto? Podemos perfectamente intentar estudiar este tipo de objetos con los sumandos siendo vectores, pero va a requerir otro tipo de análisis, otras herramientas que no estamos desarrollando ahora. ¿Sí? Entonces, cuando la sumatoria es de este tipo infinito, cuando son series, no vamos a llamarlo combinaciones lineales. ¿Verdad? Nosotros vamos a llamar combinación lineal a cosas que son sumas finitas, una cantidad finita de pedazos que vamos a sumar. ¿Okay? Ese es tal vez el aspecto más fundamental acá. Y lo otro es, está bien claro en el nombre, ¿verdad? Queremos que sea una combinación lineal de elementos de un conjunto, entonces los vectores tienen que ser elementos de dicho conjunto. Y los escalares tienen que ser escalares del cuerpo sobre el cual yo tengo mi espacio vectorial. ¿Alguna duda? Profe, antes que borre ese, ¿Cómo? sobre el dominio. ¿Viste para qué definimos de R a R? Sí. Sí, y eso solamente hacemos porque está E a la T, ¿verdad? Abajo, a tu izquierda, en seno y Este. coseno. Sí, por su dominio. ¿Viste para qué me da la duda si... No, la función nos devuelve todos los reales porque tenemos E a la T. Pero si Ujú. dejamos de considerar E a la T como parte de X, tendríamos que cambiar nuestro dominio de f de R a R a f de R a 1 y menos 1, No, ese no, intervalo. no, aquí un poquito. Cuando hablamos de una función voy a usar el ejemplo de R a R, nuestra única exigencia, hay gente que se está conectando, nuestra única exigencia es que esta regla no deje huérfano a ninguno de acá. A cualquier elemento que viva en este conjunto tiene que ser asignado a alguna cosa en el otro lado. Pero no le exigimos que todos los que están acá hayan sido asignados a alguien de este otro lado. ¿Sí? Cuando eso ocurre, cuando todos los de acá son asignados a alguien de acá, decimos que la función es sobreyectiva. Pero la función puede no ser sobreyectiva. En un diagrama de conjuntos, estaríamos acá con el conjunto, que voy a usar ya ahora, notación general. Esto de A a B, esto es A, por acá tendríamos B y la F que me está llevando elementos de acá para allá. Cualquier elemento que viva en A tiene que ir a algún lado allá. Eso es obligatorio para que F sea función con dominio A. Pero la imagen de F
que son todos los puntos que consigue alcanzar usando todo el conjunto A, podría perfectamente ser un subconjunto propio acá. Esto que está acá podría ser f de A. Y eso no cambia esta notación. En ese caso, en nuestro ejemplo en concreto, la función seno de t, lo explica así. Seno es una función que va de R a R. Y esto está bien. El hecho de que su imagen sea solo el intervalo menos 1, 1 no hace que esta notación y lo que entendemos por esta notación esté mal. Acá es donde tenemos que ser delicados. La función tangente es más problemática. Si yo intento hacer esto, ahí estamos en problemas, ¿sí? Porque ustedes bien sabrán que este personaje acá no tiene un valor definido para cualquier valor real, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le doy pi sobre 2 al tangente? ¿Qué me devuelve? Indeterminado. Sí, solemos decir infinito, ¿verdad? Pues infinito no es un elemento en R. Y pi sobre 2 sí es un elemento acá. O sea, pi sobre 2 es un ciudadano acá de R. Y de acuerdo a la regla del tangente, no está asignado a nadie en el otro lado. Eso quiere decir que en realidad esto que estoy escribiendo acá, esta notación, está mal. Yo no puedo, por lo menos si esta es lo que nosotros entendemos por la función tangente, su dominio no es R. Es R menos algunos puntos. ¿Ok? ¿Aclaro un poquito la duda? Sí, profe, gracias. Bien, entonces tenemos un nuevo juguete que son las combinaciones lineales. Lo primero que vamos a observar es que eso nos permite construir un subespacio. Entonces, una pequeña observación, no hay que llamarlo ni teorema. En algunos libros está como teorema. Si X en B es no vacío, ¿ok? Entonces, eh, pero voy a bautizar primero un objeto antes de la observación. Dado X en B, ¿ok? Vamos a pedir que sea no vacío. Entonces vamos a definir la envolvente lineal de X, envolvente lineal de X, que es un nuevo personaje que vamos a introducir ahora, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de X. ¿Ok? Notación, vamos a estar usando lim X, vamos a también estar usando span X. ¿Ok? Span viene de inglés, es spanning set. Y es una notación que yo suelo usar casi por inercia. Y a veces también uso lim X de envolvente lineal. Entonces, dado un subconjunto en B, vamos a pedir que sea no vacío para tener con qué trabajar, simplemente. Definimos su envolvente lineal, ¿sí? Envolvente lineal de X, como un nuevo conjunto que se caracteriza por lo siguiente. Sus elementos, los elementos de este nuevo conjunto, van a ser todas las combinaciones lineales de elementos de X. O sea que todas las cosas que yo pueda construir de esta forma, usando los escalares que me corresponden y usando vectores que pertenezcan a este conjunto X. ¿Ok? Entonces, de forma un poco más concisa, podríamos escribir lo siguiente. Lim X, o lo mismo para nosotros, span X, va a ser, por definición, el conjunto, ¿ok? Cuyos elementos son de la forma, voy a escribirlo acá, combinaciones lineales
de elementos de X. ¿Cierto? Veamos nuestro ejemplo. El mismo que vimos hace rato. Teníamos este espacio vectorial. Habíamos tomado allí, habíamos tomado este conjunto. E a la t sin t cos t, ¿cierto? Entonces, lin X va a contener un montón de elementos. Por ejemplo, estos tres van a estar acá, ¿sí? E a la t va a estar, sin t va a estar, cos t va a estar, ¿sí? 2e a la t más 3 sin t también va a estar. 3 sin t más 4 cos t también va a estar, ¿ok? ¿Me siguen? O sea que ciertamente no voy a poder listar todos, son infinitos. En general, ¿cómo podemos entonces que lin X va a ser el conjunto cuyos elementos son de esta forma? A por e a la t más b sin t más c cos t. Tal que A, B y C están libres para tomar valores en R. ¿Me siguen? ¿Sí? Esta es una forma general de escribir cualquiera de estos que puse acá en forma explícita, eligiendo apropiadamente los valores de A, B y C. ¿Cierto? Por ejemplo, eligiendo B y C igual a 0 y A igual a 1, tengo este de acá. Y así. Y permitiendo que A, B, C tomen todos los valores que quieran en R, voy a obtener todas las cosas que tengan esta cara. Y eso por definición, el conjunto que hemos bautizado envolvente lineal de X y que vamos a denotar así. ¿Okay? O también como span X. ¿Correcto? Sí, profe. Vamos a otro ejemplito por acá. Vamos a considerar B igual a R2, ¿cierto? Y vamos a considerar X igual al conjunto que tiene simplemente este elemento. Nadie más. ¿Sí? Pues si dibujamos eso acá, por acá estaría este personaje que vamos a llamar U. ¿Sí? ¿Y quién sería lin X entonces? Bueno, por definición sería todo lo que yo puedo construir con elementos de X mediante combinaciones lineales. Pero acá tengo un solo elemento ahora, o sea que va a ser todos los elementos que sean de la forma A por Q, tal que A es un número real. ¿Estamos de acuerdo? Me perdí la de profe. Estoy analizando otro ejemplo de envolvente lineal. Elegimos B igual a R2 con su estructura usual y X es el conjunto que tiene un solo elemento, que es este que está acá. Ahora, Profe, esas ¿sí? letras que tiene ahí no son un uno, ¿verdad? Estos son 1, 1, 1. Ah, ya entendí, profe, ya entendí. Es un elemento de R2. Y X es el conjunto que tiene ese único elemento en este caso. Y le voy a bautizar U a ese elemento. Entonces acá ya pinté U. Acá está. U es el elemento de R2 que tiene componentes 1 y 1. Y ahora Sí, profe. quiero construir la envolvente lineal de este conjunto. La definición me dice lo que es ese conjunto. Me dice, es todo lo que puedas construir usando elementos de X mediante combinaciones lineales. Como tengo un solo elemento, todas esas posibles combinaciones lineales se reducen a algo que tiene esta apariencia, un escalar veces este vector. ¿Sí? Ah, o sea, profe, una pregunta. ¿Me escucho? A por uno tiene que volver a, contener, a estar contenido en X, solamente en B. Claro. Ah, ok, ok, Fíjense ya, en este ejemplo de gracias. acá. Acá yo dije X
X tiene solamente estos tres personajes de acá. Tres elementos tiene. Lim X, yo listé, mínimamente están esos tres, pero después yo puse otros. Mira, está todas las cosas que vos quieras construir, dándole valores a, B y C en esta expresión. Hay infinitos elementos en lim X. En X había solo tres. Ciertamente el lim X no va a estar contenido en X, al revés sí. Vamos a llegar a esa observación general. Acá ya vimos en este ejemplo, ciertamente yo conseguí construir estos elementos acá adentro. Acá también, si yo elijo A igual a 1, que puedo elegir, entonces U, acá me queda U como elemento de lim X, y U estaba acá. O sea que este conjunto queda contenido dentro de este otro. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que salió lim X. Si yo intento dibujar esto, ¿qué dibujaría? Una recta. ¿Por dónde? Por Que el pasa por origen. U y por el origen. Exacto, sí, en la recta por el origen que contiene a U. Esa recta que está ahí, que nosotros ya estudiamos y sabemos que es un subespacio. Por lo menos está como ejercicio. ¿Ok? Y esa cuestión de que a partir de un conjunto, su envolvente lineal resulta un subespacio es totalmente general, y eso es lo que vamos a observar ahora entonces. Esa es la observación que quise escribir ahí y, bueno, lo retrasé unos minutos. Entonces la observación ahora es que, dado X en V no vacío, cualquier conjunto, no estoy pidiendo que X sea subespacio vectorial ni afín ni nada, su conjunto nomás. Entonces, lim X, que va obviamente a estar contenido en B, ¿sí? Nunca podremos escapar de B solo sumando sus vectores multiplicando preescalares, o sea, esto queda atrapado acá, pero queda atrapado siendo un subespacio, es subespacio vectorial. ¿Sí? Y solo como excusa para repasar los criterios del subespacio vectorial, vamos a mostrar esto. ¿Qué es lo que hay que chequear? A ver si me ayudan a recordar. Contenga el nulo y sea cerrado para multiplicación. Exacto. Son las cosas de siempre cuando se nos plantea chequear si algo es subespacio. Entonces, la primera pregunta es, ¿este personaje está acá? Y bueno, para responder eso lo que tenemos que hacer es ver si somos capaces de construir este elemento combinando linealmente elementos de X. ¿Cierto? Sí se puede. Si logramos eso, quiere decir que este personaje iría acá. ¿Alguien preguntarlo? No, digo nomás que sí se puede. Sí, ¿cómo podríamos hacer eso? Con escalar, con A igual a 0. Claro. Fíjense que pedimos que X fuese no vacío, ¿ok? Entonces, exista un elemento en X, eso es lo que quiere decir no vacío. Vamos a decir entonces sea de cualquier elemento en X. Entonces, nosotros sabemos que este vector se puede construir como 0 por este vector, ¿sí o no? Sí. Este tiene la cara necesaria para vivir acá, ¿sí? Es una combinación lineal, en este caso de un solo sumando, donde el vector está en X y el escalar es un real, o sea, es un escalar válido. ¿Está? Entonces, este personaje sabemos que pertenece al lim X. Ahí está. ¿Cierto? Lo otro que hay que verificar es que este personaje sea cerrado por suma de vectores y producto para escalar. Entonces, hagamos el caso de la suma, por ejemplo. Entonces, vamos a decir sean U y W dos ciudadanos que ya están acá. Y ya están. La pregunta es ahora, ¿qué pasa con su suma? Si yo sumo U con W, ¿será que esa suma sigue acá? Ok, veamos.
el hecho de que U viva acá me da una información sobre U. No mucha, pero válida. Yo sé que U tiene que ser alguna cosa de este tipo. A1, B1 más AM, VM. Tal que los B sub I son elementos de X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. W también vive acá. Entonces yo sé que W tiene que ser algo con esta apariencia. Vamos a llamarla acá X1 más VNXN, con la condición de que los X sub I son elementos de X. ¿Ok? Y fíjense que M no tiene por qué ser igual a N, o sea que puede ser que U se construya usando 3 vectores de X y W se construya usando 5000 vectores de X. No importa eso, pero ambos se construyen con una cantidad finita de vectores de X, multiplicado apropiadamente por ciertos escalares. ¿Qué pasa si yo sumo ahora U con W? ¿Qué obtengo? ¿O qué obtenemos? A1B1 más B1X1 y así sucesivamente. Exacto, sí, es poner esto a continuación de esto. Así de profundo, o sea que U es esto que está acá. Y a esto yo le tengo que sumar W, que es eso que está allí. B1, X1 más BNXN. Y está, porque ¿qué fue lo que logramos? Logramos expresar esta suma como una combinación lineal de elementos de X, porque los V sub I están en X y los X sub I también están en X. Y eso es todo lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la suma está en X, no sé. ¿Cómo? La suma queda. Está en X. No, la suma no. O sea, esto lo que implica es que esta suma está en lin X, no en X. X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, ejercicio para ustedes en el caso del escalar. O sea, si U ya está en lin X y alfa es cualquier escalar, entonces, ¿qué pasa con alfa por U? ¿Sigue estando en lin X? Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Verifiquen, practiquen con eso ustedes. Ok, así de simple es chequear esta observación. ¿Sí? Casi que no merece el nombre de teorema, pero está como teorema en algunos libros. Profe, ¿Sí? o sea, no entendí muy bien por qué se dice que la suma está definida en lin X. ¿Por qué, tipo, viendo eso, sabe? Pertenece, no es definida, pertenece. Porque recordemos qué es lo que un personaje tiene que satisfacer para vivir acá. Tiene que ser combinación lineal de elementos de X. Ser eso significa ser una suma finita de vectores de X multiplicado por escalares. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y eso es exactamente lo que hemos logrado acá. Del hecho de que U es de esa forma y W también es de esa forma, su suma es algo que tiene esa forma. ¿Sí? Tiene más términos, pero sigue siendo una suma finita de vectores de X multiplicados apropiadamente por escalares. Eso es todo lo que necesita hacer. ¿Ok? Y similar a ese análisis va a ser esto entonces. O sea que la combinación lineal nos da un ejemplo más de subespacio vectorial. La estructura que estuvimos discutiendo en la clase pasada. ¿Ok? Y se le llama, a algunos libros le llaman espacio generado por el conjunto X. Son muchas terminologías que se usan. Traten de no ahogarse con terminología, ¿sí? Si en mis notas yo uso una terminología que no comenté, les parece que nunca escucharon, me escriben. Trato de ser cuidadoso de no usar terminología que no expliqué qué significa, pero puede que se me pase, ¿verdad? O puede que ustedes lean en otro libro otra terminología que se está refiriendo al mismo concepto, ¿sí? Lo importante es el concepto, no las palabras que usamos para referirnos a ese concepto.
Ok, eso es entonces la cuestión con combinaciones lineales. Ahora, entonces, vean, el concepto de combinación lineal nos tira de cabeza a un subespacio vectorial. Pero nosotros estudiamos en la clase pasada un tipo de subespacio que no es vectorial, pero que es interesante también, los subespacios afines. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podríamos mudar en la idea de combinación lineal para tal vez recuperar el concepto de subespacio afín y no el vectorial? Entonces observemos eso. En la definición de dado X en B, ¿ok? Fíjense que para la combinación lineal, voy a poner así, tenemos esta expresión A1X1 más AMXM, con las condiciones de que tales que los X sub I tienen que ser elementos de X y los A sub I tienen que ser escalares, dijimos, ¿sí? Es todo lo que le pedimos, no le pedimos más nada a los A sub I. Podríamos comenzar a ser un poquito más exigentes. Fíjense lo siguiente. Si yo dibujo esta recta que pasa por estos puntos U y B, ¿ok? Nosotros vimos en la clase pasada que esa recta R, vamos a llamarla, se puede escribir como U más T por B menos U, ¿cierto? Tal que T pertenezca a K. ¿Recuerdan esto? Sí, profe. Y este era el modelo de nuestro subespacio afín, ¿ok? Y habíamos visto que, bueno, jugando un poquito acá, esto es lo mismo que escribir T por U más T por B. T por B más 1 menos T por U. ¿Ok? Distribuí nomás el escalar acá y reacomodé para llegar a esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, y esto que está acá ustedes observan que, fíjense que si le llamamos a este coeficiente, a la T, y le llamamos B a este otro coeficiente, ¿cuánto es A más B? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Me están profe. escuchando o se Sí. cortó? Ok. Ok. Vemos que el prototipo de nuestra idea de subespacio afín tiene esa característica de que es una combinación lineal de dos vectores. ¿Eh? Es una combinación lineal porque, fíjense, B y U son vectores y están multiplicados por ciertos escalares. Pero, además de ser una combinación lineal, tiene esa característica de que los coeficientes utilizados suman 1. ¿Okay? Hay un retorno del ruido, ¿alguien tiene su micrófono activado? ¿Pueden revisar, por favor? Ok, entonces la idea es usar esta propiedad para introducir una pequeña exigencia sobre esta idea de combinación lineal. La combinación lineal no tiene ninguna exigencia sobre los escalares. Basta que vivan en el cuerpo donde tiene que estar, porque yo estoy trabajando con espacios vectoriales sobre K. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Dado X en B, una combinación afín de elementos
de X es una combinación lineal de elementos de X tales que los coeficientes suman 1. ¿Ok? Y ahí yo les dejo un pequeño ejercicio. Esto está en las notas propuestas como ejercicio también. Trabajen en esto. Nosotros vimos que partiendo de un conjunto X, formamos el conjunto que es lin X, que contiene todas las combinaciones lineales de elementos de X. Vimos que dicho conjunto es un subespacio vectorial. Aquí yo le voy a dejar como ejercicio mostrar que el conjunto creo que en las notas le llamé span sub A, puede ser, de X, ¿sí? Que se define como combinaciones afines de elementos de X es subespacio afín de V, del espacio donde tomé el conjunto. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Un pequeño ruido. Se escucha, profe. Ok, no sé dónde viene el ruido. Ok, esto es interesante que practiquen, chicos. Dibujen, ¿sí? Inspírense en el dibujo, traten de entender qué es lo que pasa aquí para tratar de sacar un argumento para esto. Y de paso, ustedes se van a ver obligados a repasar el concepto de subespacio afín, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que chequear para afirmar que un cierto conjunto es subespacio afín? ¿Sí? Y la cosa era tomar dos puntos que ya están en el conjunto, definir la recta que pasa por esos puntos y verificar que esa recta queda atrapada en el conjunto. ¿Ok? Hablando de tiempo. Vamos a pasar a hablar ahora de dependencia e independencia lineal. En las notas hablé también de combinación convexa. ¿Okay? Voy a dejar para que ustedes lean eso. Es una exigencia adicional más, que tiene sentido en particular para espacios vectoriales reales. Le adelanto un poquito. A las combinaciones lineales en general, le agregamos la exigencia de que los coeficientes sumen 1 y obtenemos el concepto de combinación afín. Y está ligado al concepto de subespacio afín. Cuando estamos con espacios vectoriales sobre R, podemos ser un poco más exigentes otra vez con los coeficientes y exigir que además de que sumen 1, sean todos positivos. ¿Sí? Y eso da la idea de combinación convexa. Y está ligada a la siguiente geometría. Si yo tengo 3 puntos, por ejemplo, o sea, primero con 2 puntos, acá tengo la recta. Esta es la idea que inspira la cuestión de combinación convexa. Si yo limito a que los coeficientes A y B sumen 1, yo obtengo toda la recta. ¿Sí? Cualquier punto acá de esta recta es una combinación afín de estos dos. ¿Qué pasa si yo estoy interesado solo en este segmento de acá? Si yo no quiero esto ni esto. ¿Sí? Es como si yo quisiera, de todos los puntos que son combinaciones afines de estos dos, yo quiero descartar un montón y quedarme con un pedazo nomás. ¿Ok? El análisis que está hecho en las notas, los invito a que lean, espero haber sido bastante claro allí, es que para lograr esto, tenemos que tomar la exigencia adicional de que, además de que A y B sumen 1, ambos sean positivos. Con esa exigencia,
uno queda atrapado entre estos dos puntos y recupera este segmento. Si elegimos un tercer punto, acá, la combinación afín de estos tres puntos sería todo el plano. Pero la combinación convexa sería precisamente el triángulo que estoy pintando acá. ¿Ok? Voy a dejar para que ustedes lean y trabajen un ejercicio con eso, porque esta idea básicamente se detiene allí, en lo que respecta a nuestro curso. Vamos a tener poca oportunidad de explotar más esto. Sin embargo, lo que voy a hablar ahora, dependencia e independencia lineal, va a permear todo el curso hasta el final allá de nuestro semestre. Entonces es más fundamental y prefiero dedicarle tiempo a eso. Esto es interesante, de hecho que sí, y yo esperaría que ustedes después, en otro curso, tengan la chance de volver a estas ideas. En este curso ya no vamos a tener oportunidad. Queda corto el tiempo. Bueno, vamos a empezar a hablar de dependencia e independencia lineal. Profe, una consulta rápida. Sí. Escuchen. Span de A sería, ¿viste? Span sub A que pusiste. ¿A qué se refiere con esa A que hay ahí? A de afín. Dale, profe. Gracias. Span solo sería entonces lineal. Span sub A sería con el agregado de que tiene que ser afín, es decir, vamos a tomar combinaciones lineales con una exigencia adicional, que sus coeficientes sumen 1. Y el conjunto de todas esas cosas ya deja de ser subespacio vectorial, pero sigue siendo subespacio afín, que ya habíamos visto que tiene su interés también. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de dependencia e independencia lineal. Okay. Esta idea es absolutamente central para el curso. Entonces, vamos a comenzar con V, un K espacio vectorial. Y vamos a considerar un subconjunto en B, nuevamente, subconjunto. ¿Okay? Entonces, vamos a definir así. Diremos que X es linealmente dependiente si existe una combinación lineal nula, no trivial. Y voy a poner entre comillas esto porque vamos a explicar qué queremos decir por eso. Si existe una combinación lineal nula, no trivial de elementos de X. Okay, una expresión medio larga. Vamos a analizarlo con calma. Partimos de un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo, un subconjunto en dicho espacio vectorial. Vamos a decir que es LD, o linealmente dependiente, por ustedes no le bien, si se satisface una cierta condición. Y esa condición es lo que viene después de este sí que está acá. Va a ser linealmente dependiente si
acá viene la condición. Existe una combinación lineal nula, eso ya sabemos lo que es. Son sumas de vectores multiplicados por escalares y que dé igual al vector nulo. Esa sería una combinación lineal nula. No trivial significa que no queremos lograr que sea el cero simplemente eligiendo los escalares iguales a cero. Y queremos que sea de elementos de X. ¿Okay? No queremos tomar combinación lineal de cualquier vector. Queremos que sea de vectores del conjunto que se está sometiendo a la condición. Entonces, voy a poner como observación acá. A1, B1 más A2, B2 más AM, BM, queremos que sea 0. Esta igualdad a 0 es lo que entenderemos por combinación lineal nula. ¿Ok? La voy a numerar acá. Esta condición es combinación lineal nula. ¿Sí? No trivial va a significar lo siguiente. Va a significar que no queremos simplemente enchufar todos los coeficientes iguales a 0, porque ahí obviamente vamos a conseguir esto. Y no nos interesa eso. Entonces, no trivial significa que no todos los A sub I son nulos. Y hay una cosa más. Y los B sub I, o sea que los vectores que están en juego en esa combinación lineal, son 2 a 2 diferentes. ¿Ok? Veamos por qué estoy siendo así de quisquilloso. Primero, si no prohibimos que los A sub I sean todos nulos, obviamente podemos elegir acá todos los coeficientes nulos y vamos a tener esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces no queremos ese caso trivial. Y esto que está acá, que los B sub I sean 2 a 2 diferentes, está para prevenir este siguiente caso. ¿Qué pasa si yo tomo 1 por B más menos 1 por B? Esta es una combinación lineal. Este vector, vamos a suponer que está en el conjunto X. Los coeficientes no son nulos, pero esto que está acá en realidad se reduce a B menos B. Esto va a dar 0. ¿Cierto? Sí. Pero esto también es equivalente, fíjense si reescribimos un poquito esto. Esto es 1 menos 1 por B. Y esto es 0. O sea que esto es 0 por B. Y este es lo que ya quisimos prohibir acá. ¿Sí? En realidad, esta cuestión de que sean 2 a 2 diferentes se puede reducir al hecho de que no queremos que la nulidad se dé simplemente matando todos los coeficientes que tenemos en juego. Acá aparentemente tenía 2 coeficientes, pero reordenando un poquito yo llevo a un coeficiente. Y el único coeficiente es 0. Es obvio me va a dar 0. No queremos eso también. ¿Ok? Vamos a ver en la práctica que esto es más simple de lo que está aparentando, pero esta es la definición que nos permite tratar todos los casos por más aparentemente patológicos que sean. ¿Sí? Entonces, repasemos. Se nos da un cierto subconjunto y vamos a darle un nombre a ese conjunto. Vamos a llamarlo linealmente dependiente si satisface cierta condición. Y la condición es que tiene que poder darnos ese conjunto una combinación lineal de sus vectores que dé igual a 0 y sin que esa combinación sea algo tramposo, por decirlo así, tipo matando todos los coeficientes o haciendo algo como esto. ¿Ok? Caso contrario, o sea que esa es la condición para ser linealmente dependiente. ¿Ok? Termina, se cierra la observación acá. Caso contrario, diremos que
X es linealmente independiente. ¿Ok? O sea que definimos linealmente independiente simplemente como negación del otro concepto, ¿sí? Entonces un conjunto dentro de un espacio vectorial tiene dos opciones en la vida en cuanto a esta dependencia o independencia. O es linealmente dependiente o es linealmente independiente. No puede ser algo más, ¿sí? Porque así queremos que sea, porque así lo definimos. Nosotros decimos, si cumple esta condición va a ser linealmente dependiente. Si no la cumple, vamos a decir que es linealmente independiente. ¿Okay? Algunos textos toman el trabajo de caracterizar esto, linealmente independiente. Y después dice caso contrario, es linealmente dependiente. Es lo mismo, ¿sí? Son dos extremos de un mismo palo. ¿Una pregunta? Por mi parte no, bro. Por mi parte, todo claro. Necesidad de ejemplos seguramente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a usar ahora ya esto que está ocupando espacio. No quiero hablar todavía esta partecita. Pero vamos a ver qué nos da la definición para algunos casos simples. Vamos a suponer que X sea simplemente un vector y diferente del cero. Voy a ser más claro. Okay. X es un conjunto que consiste de un solo elemento y ese elemento no es el vector nulo. ¿Es LI o es LD ese conjunto? Bueno, acá vamos a abreviar también, ¿sí? La notación. Vamos a estar usando LD y LI con obvios significados. Linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Este conjunto es LD o es LI? Leí. Okay. ¿Cómo probamos que es LI entonces ahora? Combinación lineal. No tenemos muchas herramientas, ¿sí? Acá quiero que tomen cuidado de cómo vamos a argumentar. Nuestra definición de LI es la negación de otra cosa. Decimos que es LI si no es otra cosa. Esa otra cosa es el LD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no tenemos mucho que hacer hasta ahora. Lo que intentaríamos es, bueno, si queremos demostrar que es LI, demostremos que no puede ser LD. ¿Cierto? Sí. Entonces el objetivo acá, voy a escribir eso para que no se me pierda. El objetivo es mostrar que X no puede ser LD. Si logramos eso, no tiene otra opción en la vida que ser LI. ¿Cómo mostramos que no puede ser LD? Una alternativa, no es la única, pero una que se me ocurre a mí es la siguiente. Es decir, bueno, supongamos que sea LD. ¿Okay? Neguemos lo que estamos queriendo establecer. Y veamos si esa suposición nos lleva a alguna forma de contradicción. Entonces, voy a escribir acá, si fuese LD, ¿qué tendría que poder obtener de X yo? Todo esto que escribí acá. Tendría que poder obtener una combinación lineal nula de elementos de X que no sea trivial. ¿Ok? Pero resulta que tengo un solo elemento acá. Entonces, la única combinación lineal que puedo hacer es con un sumando y con un coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? No tengo más
combinaciones lineales. ¿Sí o no? Sí, Y esto tiene que ser 0. Me recuerda que estoy suponiendo que es LD. Si fuese LD, tiene que existir algo así. Con A distinto de 0. Para que no sea trivial. Pero resulta que B también era distinto de 0. Entonces yo estoy afirmando que un escalar no nulo por un vector no nulo me va a dar 0. Y en las primeras clases entre las propiedades, en las notas, está que eso es imposible. ¿Sí? Está una propiedad, vamos a recordar acá, que dice lo siguiente. Si A por B es igual a 0, entonces o bien A tiene que ser 0 o bien B tiene que ser 0. ¿Ok? Y estamos contradiciendo eso acá. ¿Sí? Si suponemos que es LD, tiene que poder lograrse esto con un coeficiente no nulo. Pero el vector también es no nulo, eso es imposible. ¿Se entiende? sí. ¿Ok? Bueno, entonces, nuestra suposición de que es LD no anda, no puede ser. Entonces no le queda otra opción a ese conjunto que ser LI. Opa. Correcto. Veamos otro conjunto. ¿Qué pasa si X en B es tal que el nulo de B pertenece a X? ¿Qué pasa con ese conjunto? ¿Es LI o es LD? Yo creo que es LD. Bien, ¿por qué? ¿O todos creen que es LD? ¿Alguien piensa diferente? 3, 2. No necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo? LD creo que era una propiedad que se dio en el CPI. Sí, contiene el vector 0. Era LD. Ok, hay un recuerdo lejano de que ya se vio esa propiedad. Ahora estamos un poco más maduros y queremos saber por qué. ¿Por qué es LD? O bien, sospechamos que es LD. ¿Qué podemos hacer para sacarnos las dudas? Sería válido decir, profe, que al multiplicar ese vector nulo por cualquier escalar siempre va a ser igual a 0. Algo así como alfa por 0b, esto da 0. Sí, siempre creo. Y cumple la definición. Y en particular podemos tomar alfa distinto de 0, ¿verdad? Podemos tomar 1. O sea que esto sería una combinación lineal, nula, no trivial. ¿Están de No, acuerdo? Creo que sí. No sé bien realmente. no triviales. No triviales y es nula también. Excelente, ¿sí? Sí, estoy repasando con esta condición de no trivialidad. Se refiere a los escalares nomás y al hecho que no podemos repetir vectores de esta forma. ¿Ok? Aquí no estamos haciendo nada de eso. Hay un solo vector y hay un solo escalar que no es nulo y esto da 0. ¿Ok? Pero más aún, o sea, le vamos a dar esto como ok, ¿sí? Por ahí sí surge después la incredulidad y empiezan a enredarse si realmente se está respetando la no trivialidad. Pues podríamos hacer lo siguiente también. Eh, si es que hay otros vectores allí, podemos hacer esta combinación. 1 por 0b más 0 por cualquier otro vector. ¿Ok? Esta es una combinación lineal totalmente honesta, nula, ¿sí? Porque podríamos tener varios vectores aquí. Todos los que no sean el vector nulo podemos matar mediante escalares nulos y a este le ponemos el escalar que no es nulo. Esto también está ok, porque fíjense que solo estamos diciendo que el 0 pertenece a X. Podría ser el único elemento de X.
Si es el único elemento de X, en realidad esto que estoy escribiendo acá no aplica. Tendríamos que quedarnos con esto. Y está bien, sí, no rompe nuestra exigencia de no trivialidad. Cualquiera de las dos, cualquiera de los argumentos es suficientemente convincente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto, ahora sí, yo quiero que lo graben a fuego en su cabeza. Un conjunto que contenga el vector nulo es LD. Y vamos a ver un poco más adelante, en media hora, que eso le prohíbe ser base. Muchos puntos se perdieron por esa pregunta. Y a mí me preocupa que estudiantes de álgebra lineal 2 aprueben lineal 2 cuando patina con ese tipo de cosas. El vector nulo, por ejemplo, está en su base. No importa luego si sabe resolver todos los otros problemas de lineal 2. Si eso le crea problemas es porque allá en el cimiento algún tornillo está flojo. En alguna otra cosa se puede caer. ¿Ok? Tenemos algunos... Bien. Vamos a volver un poquito al concepto de envolvente lineal para introducir un par de terminología más. Pues ya sabemos lo que es un conjunto LD y lo que es un conjunto LI, o sea, son dos caras de una moneda. Tenemos situaciones particulares como esta. Un conjunto con un único vector no nulo es LI. Cualquier conjunto que contenga el nulo es LD. El conjunto vacío es LI o es LD. 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 Vamos a escribir eso acá. Vacío es LD. Ahora bien, si yo estoy medio sospechoso de esa afirmación, yo pediría que me expliquen, que me justifiquen esto. ¿Qué habría que hacer para argumentar que el vacío es LD? Que el nulo está dentro de él. Opa, cuidado. Profe, Y no sí, es y por ni- eso no al creo que ser, sea LD al final. al ser nulo no deja de ser un conjunto, o sea, ya no puede ser L ni L ni LI, ¿Por qué? porque no puede hacer ni una de las dos cosas con un conjunto vacío. Sí, interesante. Voy a comentar rápido esto para no perder mucho tiempo. Esto ciertamente no ocurre, ¿ok? El vacío es el conjunto sin elementos, o sea que nada puede pertenecer acá. Esto, las afirmaciones sobre el conjunto vacío por lo general son en realidad una cuestión de convención. Decimos, vamos a adoptar que el conjunto vacío tiene tal propiedad, en general porque no nos estorba y es útil para ciertos desarrollos conceptuales. Si yo quisiese demostrar que el vacío es LD, tendría que construir una combinación lineal nula, no trivial de elementos de acá, ¿sí o no? Sí, ¿Puedo hacer eso? no porque no hay elemento. Exacto, o sea, por vacuidad no puedo establecer la condición para que sea LD. Y si no es LD, tiene que ser LI. Sí. Así funciona, ¿sí? Ahí ya estamos en la planta baja de la lógica y no quiero que nos resbalemos por ahí, pero el conjunto vacío es LI por ese argumento, o se admite que es LI por ese argumento, y eso no nos lleva a ninguna contradicción y además es muy útil. Por ejemplo, para que el subespacio, ¿qué pasa? Este conjunto solito es un subespacio vectorial. ¿Sí? Cumple todo lo que le pedimos a un conjunto para hacer subespacio. El no vacío, el nulo está aquí, obviamente. Y si yo tomo elementos de aquí, no importa lo que haga con ellos mediante sumas y producto por escalares, nunca voy a escaparme de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luego, y acá estoy adelantando un poquito en la media hora que nos queda, vamos a hablar de bases. Y vamos a querer que todo subespacio vectorial tenga base. O sea que este personaje tiene que tener una base. ¿Y cuál va a ser su base? Y ahí, aquí es donde se han perdido muchos puntos, tristemente. Porque afirman muchos estudiantes en los exámenes que el nulo
es base de esto. Pero pasa que el nulo no puede pertenecer a nada que pretenda ser una base, porque hace que el conjunto sea LD. Entonces la opción acertada es que la base para este personaje es aquel conjunto. El vacío es base de este subespacio vectorial. Esto estoy adelantando, disculpen el desacomodo, la gente que está cursando por primera vez se está enredando seguramente. En un paréntesis, vamos a cerrar el paréntesis ahora y vamos a pasar justamente a definir las ideas de base. Entonces, antes de llegar a base, recordemos un poquito que dado X en B, habíamos visto que lim X en B es subespacio vectorial, ¿cierto? Siempre va a quedar atrapado dentro de B, ¿sí? Si el conjunto ya está en B, no puedo salir de B. Esta cosa es subconjunto de B. Contenido igual. ¿Puede llegar a ser igual? Sí. Entonces, cuando lim X es igual a B, entonces vamos a darle un nombre especial a X. Diremos que X es generador de B. ¿Ok? Un nombre. Bastante ilustrativo porque genera B. Genera B mediante combinaciones lineales. ¿Sí? El conjunto X puede tener pocos elementos, pero jugando con esos elementos podemos construir cualquier elemento de B. Generamos D usando el conjunto X. Entonces le llamamos generador. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre esto? Hay situaciones donde no tenemos igualdad, donde tenemos una inclusión estricta. En ese caso no es generador, porque si la inclusión es estricta, como estoy señalando allí, eso significa que allá habría elementos que no puedo construir combinando los elementos de X. ¿Okay? Entonces no consigo generar todo el espacio. Bien. Tenemos entonces esa cuestión, generador. Con una pequeña observación ahí, aunque ya está implícito esto, dado que X sea generador de B, lo que estamos diciendo es que todo elemento de B es combinación lineal de elementos de X, ¿sí? De ese conjunto. Pero resulta que esa condición no consigue cierta unicidad. Voy a ilustrar eso con un ejemplo. Ustedes pueden tomar este conjunto, E1, E2 y el 1, 1. Todo esto vive dentro de R2. ¿Correcto? Debería dejar esto como ejercicio. Está en las notas un ejemplo diferente a esto, pero tienen que ensuciarse las manos. Si yo tomo esto como mi conjunto X, ¿okay? Dentro de R2, este conjunto es generador de R2. Eso se resuelve haciendo lo siguiente. Se propone que un vector xy sea igual a A veces E1 más A veces E2, o más B veces E2 más C veces este vector 1, 1. Esto es genérico. Cualquier vector de R2 queremos construir de esta forma. Aquí estamos llegando a un sistema de ecuaciones donde tenemos que determinar A, B y C. Yo dejo para que ustedes analicen esto y vean que este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Hay muchas formas de elegir estos A, B, C para lograr que estos tres vectores me fabriquen cualquier vector que yo elija acá. Yo fijo el vector y puedo encontrar infinitos valores de A, B, C para lograr esta igualdad. Es un análisis de sistema de ecuaciones. Entonces, este conjunto X cumple esto que está acá. Cumple de sobra, en algún sentido. ¿Sí? Le sobran vectores para lograr ese objetivo. Efectivamente le sobra. Yo podría sacar de X, por ejemplo, este vector y quedarme solo con estos dos y sigue generándome R2.
Ya tiene vectores de más el conjunto. Y el hecho de que tenga vectores de más está por detrás de esta cuestión de que A, B y C no son únicos en esta solución. Y no tener esa unicidad no nos gusta, ¿sí? Crea problemas en muchas situaciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer para garantizar que sí tengamos unicidad en esos coeficientes? Esa es la necesidad que nos conduce a traer en el juego el concepto de independencia lineal. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. Voy a decir lo siguiente: sea este conjunto B1, Bm linealmente independiente, ¿ok? Y sea B un elemento de, vamos a darle un nombre a este conjunto, ¿sí? Vamos a llamarlo X, ¿estamos de acuerdo? Vamos a tomar un vector en lin X, ¿ok? Dado que vive en lin X, ¿okay? Esto implica que B tiene que ser alguna cosa de la forma A1, B1 más AM, BM, ¿sí o no? Sí. Sí. Okay. Vamos a suponer que el mismo B también es de la forma B1, B1 más BM, BM. O sea, esto es lo que tenemos y vamos a suponer esto. Supongamos. ¿Ok? Con otros coeficientes, eso es lo que estoy suponiendo. Estoy suponiendo que puedo construir el mismo vector con otro juego de coeficientes que no sean los que ya tengo acá. Pero entonces, fíjense que estas dos cosas son iguales a la misma cosa, a B. Entonces yo puedo igualar estas combinaciones, ¿sí o no? Sí. Y vamos a tener esto que está acá. Esto va a ser igual a esto. ¿Sí o no? Sí. Si vale esto, yo puedo empezar a transponer términos, ¿sí? Paso todo para acá, restando. Y fíjense, voy a tener a 1B1, B1B1. Yo puedo sacar el factor común B1 y va a quedar entonces lo siguiente. Vamos a llegar a la expresión A1 menos B1 multiplicado por B1 más, etcétera, hasta el último que va a ser AM menos BM multiplicado por BM. Y todo eso tendrá que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado una combinación lineal nula de elementos de este conjunto. Pero este conjunto es LI. ¿Ok? Ser Sí. LI significa que no es LD. No ser LD significa que es imposible lograr esto a menos que sea la trivial. Es decir, que los coeficientes sean nulos. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces acá voy a escribir esa conclusión. Esto implica, gracias a que es LI, que A1 menos B1 tiene que ser 0, A2 menos B2 tiene que ser 0 y así para todos. AM menos BM tendrá que ser 0. Bueno, cada uno de estos es equivalente a decir A1 igual a B1, A2 igual a B2, etc. AM igual a BM. O sea, que esta pretensión de que un cierto vector que vive en la envolvente de X se puede expresar de dos formas diferentes, no va. Es imposible debido a la independencia lineal de este conjunto. ¿Ok?
¿Se entendió el argumento? Sí, bro. Entonces, bien, resulta que el concepto de independencia lineal nos garantiza una unicidad en la forma en que podemos expresar los vectores generados por ese conjunto como combinación de esos elementos. No hay alternativas para estos escalares. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es juntar el concepto de generador con el concepto de independencia lineal para dar origen a la idea de base. Entonces, no, problema con todos mis pinceles. Base. Vamos a decir que un conjunto X en V es base si cumple dos cosas en la vida. Ítem A es generador, ¿sí?, de B. Y B es linealmente independiente. ¿Ok? Definición, ¿sí? Va a ser así. Si yo les doy en el ejercicio después, en el recitario, un conjunto y les pido que verifiquen si es base, hay dos cosas que tienen que hacer. Verificar que es generador, o sea que combinando sus elementos puedo lograr cualquier vector del espacio ambiente, y verificar que sea LI. Verificar que sea LI es verificar que no puede ser LD. Verificar que no puede ser LD es verificar que la única forma de lograr la combinación lineal nula es matando todos los coeficientes. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de base. Y vamos a ver qué es lo que ganamos con eso. Entonces, una pequeña observación acá. Si X en B es base, fíjense lo siguiente. Todo elemento B en B se puede escribir como combinación lineal de elementos de X. ¿Por qué? Profe, no entendí lo que dijiste. Estoy afirmando que todo elemento de B, y no escribí nomás lo que afirmé, todo elemento de B se puede escribir como combinación lineal de elementos de X. Estoy afirmando eso. Estoy preguntando por qué esa afirmación es verdadera. Porque X pertenece otra vez a B. Porque X, ¿cómo? Pertenece otra vez a B. No. Y no. Voy a escribir la afirmación. Todo elemento de B es de la forma B igual a de A1 de 1 más A2 de 2 más AN de N. Tal que los B sub I son elementos de X. ¿Por qué es verdadero que yo puedo escribir cualquier elemento de B como esta combinación de elementos de X? Está por acá la respuesta. Porque una base. ¿Y qué quiere decir que sea una base? Porque eso me garantiza esto. Cumple que es generador y es linealmente independiente. Claro, pero fíjate que para afirmar esto ni siquiera necesito todavía esta parte de LI, ¿sí? Porque es una base, dijo el compañero, correcto, pero eso es más de lo que estoy necesitando para responder esa pregunta. Esto que afirmé acá es posible porque el conjunto cumple el ítem A. El ítem A nomás necesito para eso.
Y justamente tenemos más, porque tenemos base, y la base cumple el A y cumple el B también. El hecho que cumpla B, vimos que nos da lo siguiente. No solo seremos capaces de construir cualquier vector de esta forma, sino que estos coeficientes van a estar ligados a este vector de forma única. Tal que los B sub i están en X y los A sub i son únicamente determinados por el vector que estoy construyendo, por B. O sea que esta primera parte es gracias a que X es generador. Y esta otra parte de la unicidad es gracias a que X es Li. ¿Ok? Y fíjense lo que ganamos allí. Entonces, B era un espacio vectorial abstracto, ¿sí? Vimos otro ejemplo de que hay espacios bien abstractos, ¿sí? Espacios de polinomios, de matrices, de funciones. Pero acá voy a hacer un poco más explícito y voy a poner acá que B1, B2, Bn. O sea, tengo la lista de vectores que conforman X, ¿sí? Y eso es una base. Ok, entonces fíjense lo que pasa. Yo acá tengo B. Y para cualquier vector que yo tome allí, cualquiera, gracias a que yo tengo una base, voy a poder escribir ese vectorcito de esta forma. Y nacen estos coeficientes de forma única. O sea que son únicamente determinados por el vector que yo elegí. Es decir, que al elegir este vector y al tener ya la base fija, yo puedo acá construir un nuevo vector de esta forma. A1, A2, AN. ¿Dónde vive este vector? ¿Cuál vector, profe? Este de acá. KN puede ser. En En KN es el KN. siguiente. Este personaje vive en KN. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? A partir de que yo tengo una base en mi espacio vectorial, una base que tiene esa apariencia, toda vez que yo fije un vector, ese vector lo escribo en la base y se generan estos coeficientes. Y esos coeficientes puedo usar para construir esta lista, que es un vector, pero en otro universo. Es un vector en Kn, no en B, en Kn. Y este vector es tan importante que vamos a darle un nombre. Vamos a llamarlo a este vector vamos a llamarlo así. ¿Ok? O sea, vamos a denotarlo así. Para recordarnos que está ligado a B y está ligado a la base que yo tengo. Entonces, tengo un espacio vectorial abstracto. Los elementos acá no tienen componentes, ¿sí? Una función no tiene por qué tener componentes. En Kn las cosas tienen componentes. Pero si en este espacio vectorial abstracto yo tengo una base, algo así, que cumple ser generador y Li, eso me garantiza que yo puedo agarrar cada elemento de este espacio vectorial, escribirlo así y extraer los coeficientes para construir este nuevo vector, que vive en Kn. O sea que ese procedimiento me está dando una función que va así, que a cada elemento de este espacio le asocia en Kn su vector coordenado. Entonces a esto le vamos a llamar vector coordenado. ¿Okay? Otra de las cosas con las que suelen patinar, que veo en los exámenes, es que no terminan de diferenciar en qué universo están trabajando. B
El personaje abstracto, que puede ser una matriz o un polinomio o una función, vive en el espacio donde tiene que estar. Su vector coordenado, que solo nace una vez que fijamos una base, es este personaje que está en Kn. K puede ser R o C, dependiendo de este espacio sobre cuál cuerpo estamos tomando. ¿Está quedando medio claro esto? Sí, profe. Resumiendo un poquito entonces, al juntar estas dos ideas, conjunto generador con independencia lineal, nace la noción de base. Y lo primero que estamos viendo que ganamos al tener una base es la posibilidad de ir de un espacio abstracto al familiar Kn. Por ejemplo, si yo ahora les doy un conjunto acá y quiero saber si es linealmente independiente de ese conjunto, no tenemos muchas herramientas acá, excepto la definición de independencia lineal. Pero si fijamos una base, podemos ir por esta flecha a Kn. Entonces llevamos nuestro conjunto de acá a Kn. Coordenamos cada vector del conjunto y obtenemos su correspondiente vector coordenado, que ahora va a ser un conjunto de vectores en Kn. Y acá tenemos herramientas como escalonamiento, por ejemplo. Eso quiero que te interioricen, eso quiero que aprendan. Más importante de que sepan escalonar para determinar si un conjunto es LI, yo creo que es importante que sepan cuándo pueden escalonar y cuándo no. No pueden pretender escalonar en un espacio abstracto, ahí no existe eso. Escalonamiento es una herramienta de Kn. ¿Ok? O de espacio de matrices, si quieren verlo como matrices, ¿sí? Pero si el espacio abstracto, espacio de funciones, polinomios, no hay algo como escalonamiento allí. Si yo quiero aplicar esa herramienta, tengo que fijar una base, usar esta construcción de tomar los vectores que quiero analizar, coordenarlos en la base y eso me está tirando para este universo. Ahora trabajo con los vectores coordenados. Y analizo el problema en Kn. Para eso hay cosas que tenemos que ajustar, ciertos tornillos. Por ejemplo, si yo quería saber si un conjunto era Li en este universo, y ustedes lo están chutando acá ahora, al coordenarlo, y están respondiendo a la pregunta acá. ¿Cómo garantiza eso que si ustedes responden, por ejemplo, que el conjunto que ustedes obtienen en Kn es Li? ¿Qué pueden decirme del conjunto original? ¿Será que es Li también? O sea, o puede ser que ese concepto de Li no se preserve al ir de este lugar a este otro. La cuestión es que sí, por esas cosas yo voy a hacerles trabajar en el ejercitario. ¿Sí? Tienen que entender que hay ciertas propiedades que no se pierden al ir de este universo a este, utilizando una base. Y ese es el fundamento de cómo funcionan muchos los algoritmos. Ustedes tienen un problema que se plantea en un espacio que el problema les impone. Puede ser espacio de polinomios. Porque el problema que ustedes trabajan les condujo a polinomios. Y ustedes fijan una base y se olvidan de polinomios y van a sus vectores coordenados y están en Kn. Tienen que tomar cuidado de que al hacer ese paso de un universo a otro, las propiedades que ustedes quieren analizar se preserven durante ese viaje. ¿Ok? Esa es la parte más conceptualmente complicada que yo encontré de las veces que estoy enseñando álgebra lineal. Que se entienda esa separación que hay entre nuestro espacio abstracto y una vez que fijamos base, eso nos permite tirar todos nuestros problemas a Kn. Pero vamos a trabajar con los vectores coordenados. Eventualmente se nos pide algo después en el espacio original. Tenemos que tomar el cuidado de devolvernos al espacio abstracto original y dar la respuesta que se nos pidió allí. Muchos puntos se han perdido porque la gente se olvida de volver, ¿sí? Se fija la base, hace todo bien, va a Kn, aplica el algoritmo que sabe, responde a la pregunta, vamos a llamar la pregunta espejo, ¿verdad? Porque la pregunta original era en el espacio abstracto. Se chutó todo a Kn, se responde en Kn y se quedó en Kn.
eso revela por lo menos un pequeño problema conceptual, o por lo menos se sospecha. Si el estudiante no se devolvió al espacio astral, no queda claro si él sabe que él había sido trasladado todo su problema a otro universo, lo trabajó allí y después se quedó allí pensando que ahí tiene la respuesta. ¿Se entiende todo mi vague acá, así paternal? Mañana vamos a ver ejercicio de esto, si es lo que me está preocupando. Hoy estamos con teoría. En 15 minutos, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Preocupación? Profe, ¿podemos volver a tocar el concepto de generador de B? Sí. Que un conjunto sea generador, y pongo entre paréntesis de B, significa que, de forma concisa, significa que lin X es igual a B. Ahora, ¿quién era lin X? Lin X son todas las cosas que yo puedo construir combinando elementos de X. Entonces, decir que se tiene esta igualdad es afirmar ahora que cualquier elemento del espacio ambiente es construible usando elementos de X. ¿Ok? Como el ejemplito que yo les puse, en R2 yo tomé este conjunto, el canónico 1, el canónico 2 y este vector más. Este es un conjunto que tiene 3 elementos. R2 tiene infinitos elementos. Sin embargo, alcanza, con estos 3 vectores nosotros podemos construir cualquier vector de R2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y eso significa que sea generador. Y lo que observamos fue que es un generador a quien le está sobrando vectores. ¿Sí? Tiene 3 vectores y no necesita los 3 para generar R2. Podría distensar este, por ejemplo, quedarse con estos 2 y va a seguir generando R2. Y el hecho de que tenga vectores de sobra, yo les pedí en un ejercicio que ustedes se ensucien las manos para entender mejor. El hecho de que tenga vectores de sobra significa que a la hora de generarme los vectores de R2, los coeficientes utilizados no quedan únicamente determinados por ese vector. Ejemplo muy concreto, yo les pido que me construyan este vector, el 3, 2, quiero que me construyan combinando estos 3. Y acá va el ejercicio para ustedes. Vayan a sus cuadernos después de la clase, en esta horita que queda, y construyan esto de 2 formas diferentes. ¿Sí? Encuentren 3 números A, B, C, tales que multiplicado por esto les dé 3, 2. Después encuentran otros 3 números diferentes, A', B', C', tales que multiplicado por esto les da 3, 2 también. Esa es la no unicidad que estoy mencionando y se reduce a un sistema de ecuaciones que tiene muchas soluciones, en el fondo. ¿Ok? Entonces, ser generador es la capacidad de poder construir cualquier vector del espacio combinando elementos del conjunto que es generador. Y puede ser que tengamos vectores de sobra. Entonces, en esa construcción perdemos unicidad. Ya quiero ilustrar con eso. Si agregamos un ingrediente más y pedimos que el conjunto, además de ser generador, sea Li, este concepto nos libra de esa no unicidad. Analizamos eso. Entonces, cuando juntamos las dos ideas es lo que vamos a denominar base. Base es un conjunto capaz de generarme todo el espacio, pero lo hace de una forma eficiente, por decirlo así, es Li. Y al tener eso, llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Y fíjense que si yo solo tengo un generador, atiendan este detalle. Por un momento piensen en que esta X que está acá no sea Li, que solo es generador. Con eso yo ya puedo escribir esto. Pero entonces esta flecha no va a funcionar. Recuerden que esta es una flecha de función, yo les dije. Una función tiene una exigencia en la vida y es que cuando yo le fijo un elemento acá, me tiene que decir exactamente dónde va a aterrizar. Si el conjunto es solamente generador, no tengo esa definición clara de a dónde voy a aterrizar porque dependiendo si ustedes eligieron un juego de ABC, yo tendría que aterrizar acá.
Pero si eligieron el otro juego, A' de prima C', voy a aterrizar acá. Entonces, no tengo yo bien definida la flecha que va a ir de este espacio al KN correspondiente. Tengo una bifurcación y eso no se permite para una función. Entonces, el hecho de que sea LI es importante, es muy importante para nosotros. Nos garantiza que esto queda bien definido. Gracias a que es LI, una vez que yo construyo un vector B de esta forma, estos coeficientes son únicos, entonces yo puedo asignarle este vector como una imagen a este. Y nace una función acá. Y esta es una función que va a ser muy importante para nosotros. A partir de la próxima clase vamos a estar estudiando mapas lineales, que es el contexto general donde este va a ser un personaje particular. Este sería el primer ejemplo de mapa lineal que vamos a estudiar. Ese concepto de linealidad es lo que nos va a permitir justificar la idea de que las preguntas que tenemos en B las podemos trasladar a KN y no perdemos. O sea, por lo menos tendremos la herramienta para analizar qué cosas perdemos y qué cosas no perdemos. ¿Algo más? Profe, una curiosidad. ¿Me escucho? ¿Podría un conjunto generador podría ser linealmente dependiente? Si podría ser linealmente dependiente, Sí, este ejemplo. Hay unos cuantos ejercicios sobre independencia y dependencia lineal. Recuerden, nuestra definición de dependencia lineal es que seamos capaces de construir una combinación lineal nula de forma no trivial, ¿cierto? sí. Esa condición es equivalente a que yo pueda escoger uno de los vectores del conjunto y escribirlo como combinación lineal de los otros. Es un pequeño ejercicio que está en las notas. Trabajen en las notas. En este caso, este vector que está acá, por ejemplo, el 1, 1, claramente es una vez es E1 más una vez E2, o es E1 más E2 si quieren verlo más simple. Este vector es combinación lineal de estos dos. Eso garantiza que yo puedo construir una combinación lineal nula no trivial con estos tres. Por tanto, X es LD. ¿Se entiende? Ya. Gracias, profe. Entonces, bueno, resumiendo así, conjunto generador es un conjunto suficientemente poderoso para construirme todo el espacio. Pero puede que no sea eficiente en el sentido de que no es LI, sino LI es LD, como ese ejemplo que está ahí. No ser LD, perdón, ser LD es ser ineficiente, vamos a hacer la analogía. Le está sobrando vectores, entonces podemos, en principio, empezar a sacarle vectores de forma cuidadosa, ¿verdad? De tal forma que vamos achicando el conjunto sin que deje de generarnos todo el espacio. Y llega un momento en que ya no podemos sacar más vectores. Si sacamos uno más, ya no nos genera todo el espacio. Ese momento en que ya no podemos sacar uno más es cuando llegamos al punto de ser linealmente independientes. Todo eso está muy vago, como lo estoy diciendo, pero es así. Eso se puede hacer preciso. Un conjunto, una base, es un generador con el menor número posible de elementos. Luego le sacas uno más y deja de ser generador. O una base también es un conjunto LI con el mayor número posible de elementos. Y pues si vos le agregas uno más, deja de ser LI. Y son todos unos juegos de razonamiento en torno a la definición. Y yo le invito a que trabajen para eso el ejercicio, ¿verdad? Y lean las notas de teoría. En la nota de teoría yo explico más de lo que estoy diciendo acá. Pero por sobre todo lo explico de forma más ordenada. Si acá yo voy sobre el pucho poniendo ejemplos, respondiendo preguntas, volviendo para atrás, ese desorden no hay en las notas. Que pueden sentarse con calma y leen sistemáticamente, y si no entienden pueden volver ustedes y repasar lo que haga falta, o pueden escribirme si algo no está claro con la redacción. Una nota
donde yo hice mi mejor esfuerzo por explicar de forma ordenada, lo que no puedo lograr al 100% acá. Acá estamos interactuando. ¿Ok? Creo que ya quedan 5 minutos. ¿Alguna dudita más que quieran consultar? Yo no voy a agregar más discusión sobre esto por mi parte. Lo fundamental ya discutimos todo. Queda para ustedes leer las notas, trabajar los ejercicios. Mañana vamos a ver ejemplos, ¿sí? Todo está muy teórico acá. ¿Sí? Hoy ya no pude evitar, sino gastar el tiempo en conceptos y no en ejercicios. Vamos a dedicar mañana el tiempo de práctica para hacer algunos ejemplos para asentar un poco mejor esto. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser el taller, profe? Ya está la fecha, no me acuerdo no me acuerdo la fecha, enseguida les escribo por el WhatsApp. Ah, dale. ¿Cómo se llama? Guía instruccional que yo les compartí. No, porque creo que ahí no está eso. No, disculpe, ahí no está. Yo ya tengo la fecha. Esencialmente iba a ser después de 5 clases por ahí. Me quedan como 2 clases más. Un taller, después 2 clases más y después parcial. Sí, porque ahora viene el Classroom y no hay fecha. Todavía. Perdón, ¿qué viene? No, ahora me fijé nomás en el Classroom y no había fecha de para el taller. Yo creo que sí, en el Classroom creo que está. No puse con fecha yo allí. O sea, las tareas ya están creadas. Falta cargar el material nomás. Dice las semanas que entran nomás, no dice la fecha. Sí. No, ahí en el classroom, dice, tipo en guía didáctica. Ahí la Dice guía que es didáctica. el 31 de este mes. Ahí está. La guía didáctica está. No sabía nomás que les compartí ese documento. Ok.